Hoy vamos a tratar en esta sesión, que es, digamos, nueva respecto al curso que se dio el año pasado, de dos tipologías de hormigones que, hombre, no suelen ser demasiado utilizados, pero bueno, que están al menos los ligeros, están en la normativa vigente en España y en otros muchos países. Y tienen, hombre, tienen sus ciertas características. Por si alguna vez necesitáis, os piden o os encontráis con una prescripción de un hormigón de estas características, ligero o pesado, sepáis un poco por dónde van los tiros y qué es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a empezar con los hormigones ligeros. Se define como hormigón con áridos ligeros, porque tener en cuenta que para la única manera que tenemos de disminuir el peso específico de un material como el hormigón, que es áridos, agua y básicamente cemento y aditivos y adiciones en su caso, pero básicamente en un hormigón de tipo convencional, pues lo que tenemos son áridos, agua y cemento. Donde podemos sacar más rendimiento a base de aligerar, o como veremos después, a base de densificar o de darle más peso específico al hormigón, es actuando sobre los áridos. Por tanto, cuando hablamos de hormigón ligero, lo que se trata es de utilizar unos áridos que pesen menos que los áridos habituales que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros hormigones o concretos para los del otro lado del charco. Entonces se define como hormigón ligero, con áridos ligeros, aquel hormigón que tiene una estructura cerrada, porque tiene que tener una cierta capacidad resistente y de impermeabilidad, cuya densidad aparente, medida en condición de seco hasta peso constante, es inferior a los 2.000 kilos por metro cúbico, cuando estamos normalmente hablando de densidad, de pesos específicos de hormigones sobre 2.300, 2.400 kilos, pero superior a 1.200 kilos. Esto es una limitación que pone la normativa para no considerar hormigones ligeros de tipo estructural algunos hormigones hechos con ciertas espumas que evidentemente todavía aligeran mucho más el peso de este hormigón, pero que tienen unas características estructurales desde el punto de vista sobre todo de resistencia bastante más bajas que las que podemos encontrar definiendo el hormigón ligero, pues con una densidad entre 1.200 y 2.000 kilos por metro cúbico. Puede tener una cierta proporción de árido ligero, mayor o menor, en función de la ligereza que queramos que tenga ese hormigón. Los áridos ligeros pueden ser tanto naturales como artificiales, ya veremos en los distintos tipos, y se excluyen, como he dicho, los hormigones celulares que podrían estar por debajo de esas densidades, tanto si estos hormigones celulares se curan de una manera estándar como si se curan en autoclave, o sea, al vapor. Es importante resaltar en este tipo de hormigones que la densidad aparente o peso unitario en el estado fresco es, perdón, aquí está, creo que está mal, es inferior a la de un hormigón de árido normal y depende del grado de saturación básicamente del árido ligero y del contenido de agua de amasado. Es que esto está repetido y me di cuenta y lo corregí en esta, pero no en la anterior. Entonces, podemos obtener una amplia gama de densidades y propiedades mecánicas teniendo en cuenta que la sustitución de árido de densidad normal por árido ligero puede hacerse de forma parcial, por ejemplo, reemplazando solamente la fracción gruesa del árido, o total, reemplazando también incluso la arena por un tipo de árido fino ligero. Aquí tenéis un poco los rangos de densidad y la clasificación de los hormigones ligeros.
en función de su densidad baja, moderada o estructural. Aquí veis los celulares que digamos que no entran para nosotros en esta categoría de este tipo de áridos. Normalmente vamos a ir a este tipo de hormigones, el de piedra pómez o el de arcilla, o el de arcilla que puede ser natural o arcilla expandida, digamos, industrialmente, como la Arlita, que es una marca, pero vamos, es una arcilla expandida, para estar dentro de este rango entre los 1.200 y los 2.000 y 2.000 kilos. Bueno. La primera cosa, digamos, particular que nos encontramos en este tipo de hormigones es cómo definimos el tamaño. Nosotros en los hormigones convencionales definimos el tamaño máximo de un árido en función de lo que nos pasa en peso por un tamiz determinado, ¿no? Bueno, aquí tenemos que cambiar un poco el paradigma, y en vez de ser una determinación en peso de la cantidad que pasa, pues lo que hacemos es determinar su volumen, ya que son áridos muy ligeros y si no nos llevarían a ciertos errores, porque a veces llevan tal cantidad de agua embebida que, digamos, distorsionarían, si lo hiciéramos en peso, distorsionarían en realidad estas granulometrías. Por tanto, se denomina tamaño máximo de un árido ligero la mínima abertura del tamiz UNE, igual que en los áridos convencionales, por el que pase más del 90% en masa entendida como volumen. Y se denomina tamaño mínimo lo mismo, pero para el que pase menos del 15% en masa. Aquí tenéis un poco, estas son las condiciones adicionales que pone la normativa española vigente. Yo creo que esto no ha cambiado entre la EHE y el Código Estructural, que entra la semana que viene en vigor. Para los que sois de Argentina y México, pues esto digamos que no os interesa demasiado, a no ser que vengáis a trabajar aquí a España. En lo que respecta al análisis granulométrico, el procedimiento usual de determinación del peso de la fracción retenida no es suficiente, porque las fracciones de tamaño tienen distinta densidad. O sea, no tenemos una densidad más o menos uniforme como tendríamos con áridos convencionales, sino que en función del tamaño la densidad cambia. Por tanto, no podemos tampoco utilizar unas curvas granulométricas las habituales. Por otro lado, dado que los hormigones con áridos ligeros normalmente se suelen emplear áridos artificiales en general, o sintéticos, que presentan formas que se aproximan mucho a una esfera o a un elipsoide, como habéis visto en las fotografías. Por tanto, se debe reducir la importancia de los límites impuestos al coeficiente de forma o índice de Lajas que utilizaríamos en un árido convencional, porque son áridos, digamos, de tipo artificial o sintético, que siempre sus formas tienden a ser una forma de esfera. Otra de las propiedades que tenemos que no debemos evaluar en este tipo de áridos sería, por ejemplo, el desgaste. La resistencia del desgaste no se debe evaluar, porque en estos áridos tienen siempre una resistencia muy baja al desgaste. Entonces no podemos aplicar un ensayo como el de Los Ángeles para ver su resistencia al desgaste. Y lo mismo con la fracción fina de este árido, la limitación a la friabilidad, pues tampoco se puede evaluar, por ejemplo, por el ensayo microdeval, como haríamos con un árido convencional.
hay un ensayo específico descrito en el anejo A de esta norma que veis aquí, la UNE EN 13055, que es aplicable para este tipo de áridos ligeros. Como he dicho antes, la capacidad de absorción de estos áridos ligeros es normalmente bastante alta, ya que su menor peso se logra a partir de una estructura muy porosa, por tanto son capaces de absorber mucha agua. Por tanto, no debe aplicarse la limitación de los valores de absorción de agua, aun cuando idealmente se elaboran de modo que de presentar una superficie lo más cerrada posible, pero sobre todo si se expresa en absorción en tanto por ciento con respecto al peso del árido, ya que son menos densos, tendría un porcentaje mucho más elevado. Por tanto, se debe emplear un método de ensayo específico que está descrito en el anejo C de la norma que veis aquí abajo, la 1097-6, que es una norma UNE y una norma europea también. Entre otras propiedades también está evidentemente la resistencia a la helada. En eso, digamos, tenemos una ventaja respecto a los áridos convencionales, porque al ser más porosos, por un lado, pues digamos, tienen microcámaras de expansión que lo que hacen es que cuando se hiele el agua, pase de estado líquido a estado sólido, pues no pueda expandirse y no producir grandes tensiones dentro del propio árido. Pero por otro lado, evidentemente, como absorbe mucha agua, también la cantidad de agua es mayor. Pero en general, el grado de saturación es un factor y del árido, básicamente, es un factor muy determinante, así como tener un nivel adecuado de resistencia. Bueno, ¿cuál es la composición de estos hormigones? En estos hormigones con árido ligero, la influencia de la utilización de este árido ligero se nota en las proporciones de la mezcla. El grado de saturación previa del árido ligero e incluso el tipo o la variedad de árido ligero tienen una influencia muy directa sobre las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Por este motivo, la composición de estos hormigones y el procedimiento de preacondicionamiento del árido ligero debe estudiarse previamente, sin excepción, siempre, teniendo a los efectos de asegurarse de que es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas, es decir, trabajabilidad y durabilidad satisfagan las exigencias del proyecto. Eso que lo tenemos muy estudiado con hormigones convencionales, pidiendo un contenido mínimo de cemento y una relación agua-cemento máxima. Aquí no tenemos ese criterio porque este tipo de árido absorbe mucha más agua y por tanto no nos vale esos valores habituales de relaciones agua-cemento y contenidos mínimos de cemento. La resistencia de proyecto para un hormigón ligero a compresión a 28 días no debe ser inferior a 12 newtons por milímetro cuadrado, o sea, 12 megapascales en hormigón en masa y 25, que es lo habitual, en hormigones armados o pretensados. Esta razón es la principal por la cual los hormigones ligeros no están incluidos dentro del articulado ni de la EHE ni del código estructural, la parte de hormigón, porque, como sabéis, allí para un hormigón, la resistencia mínima que se pide, a no ser que sea un hormigón de limpieza, o un hormigón no estructural, son 20 megapascales en hormigón en masa y 25 en hormigón armado o pretensado. El resto de conceptos establecidos para un hormigón convencional pueden aplicarse sin necesidad de demasiados cambios. Sin embargo, las características propias del ensayo de trabajabilidad o de docilidad del cono de Abrams hace que el asentamiento infravalore la aptitud del hormigón con áridos ligeros para ser compactado.
Eso es por la propia estructura y la composición de este hormigón. El asentamiento en el tronco del cono se debe a la deformación del hormigón bajo su propio peso, como el hormigón por su propia definición es ligero, pesa menos, por tanto digamos que se deforma menos. Entonces, a veces por estas razones pues no se suele utilizar hormigones ligeros con una trabajabilidad muy elevada, o sea, que dé un cono muy elevado, porque sabes que aunque te dé un cono que está dentro, por ejemplo, de consistencia fluida, probablemente ese hormigón sea líquido o incluso más allá. Entonces, lo mejor es, digamos, conseguir esa consistencia empleando aditivos superfluidificantes. Perdón. Para niveles equivalentes de resistencia, los hormigones con árido ligero poseen una matriz de mortero usualmente más resistente que la correspondiente a un hormigón de peso normal, un hormigón convencional. Por ello es suficiente indicar que la durabilidad se asegura cumpliendo las clases resistentes, básicamente. Obviamente los requisitos relativos al contenido mínimo de cemento y máximo relación agua-cemento también deben cumplirse, pero esas se cumplirán, digamos, de manera casi automática por el tema de la cantidad de agua absorbida, ¿no? Que hay que tenerla en cuenta. Y otra cosa importante es, desde el punto de vista de la durabilidad del hormigón cuando lleve armadura embebida, hormigón armado, que los recubrimientos mínimos para este tipo de hormigones con áridos ligeros deben ser 5 milímetros superiores a los que se indican en las tablas de recubrimiento habituales para hormigón convencional. Y esto, digamos, lo podemos aplicar a cualquier normativa que utilicemos. Pues sí, normalmente estarán los recubrimientos para los hormigones convencionales, pues si estamos utilizando un hormigón ligero en esas mismas circunstancias medioambientales y de resistencia, pues deberemos aumentar 5 milímetros el recubrimiento para las armaduras. Por tanto, para conseguir una durabilidad adecuada en este tipo de hormigones se deben cumplir los siguientes requisitos. Unos requisitos generales, que es un mínimo contenido de cemento como en los hormigones convencionales, y una clase resistente en lugar de la relación agua-cemento. La determinación precisa de la relación agua-cemento no es directa, dado que los áridos ligeros se presaturan parcialmente de agua y son capaces de absorber agua adicionalmente. Y requisitos adicionales, básicamente, es que no es prudente exponer hormigón con árido ligero al desgaste por abrasión de forma permanente, porque ya hemos dicho que una de las pegas, digamos, entre comillas, que tiene los áridos ligeros es que normalmente su capacidad resistente a la abrasión es relativamente pequeña. Por tanto, se debe evitar el utilizar este tipo de hormigones, digamos, como capa de rodadura en un pavimento o en sitios donde realmente exista una posibilidad de que haya posibilidades de desgaste por abrasión. Entremos ya en cómo hemos visto la composición, lo que tenemos que tener en cuenta para definir esa composición del hormigón para que cumpla las condiciones de resistencia y durabilidad, básicamente. Vamos a ver ahora cómo fabricamos o cómo se debe fabricar este hormigón. El amasado requiere más tiempo que el amasado de un hormigón convencional. Y porque la baja densidad de estos áridos puede ocasionar que al inicio del amasado y en función del grado de saturación de agua de estos áridos haya una cierta flotación del árido ligero, con lo cual no hay un buen amasado de la mezcla. Por tanto, siempre es
es conveniente amasarlos durante un tiempo un poco mayor al del hormigón convencional. El transporte de este hormigón pueden ser por tubería o bombeo, entonces lo que debemos tener en cuenta es un poco como los que hayáis tratado con hormigones autocompactantes o autocompactables, la presión del bombeo es un poco mayor porque tiene una mayor cantidad de agua en la parte que lleva absorbida los áridos ligeros. Es recomendable unos ensayos previos de validación de este método de transporte por tubería o por bombeo, incluso después de haberlo bombeado para comprobar realmente que funciona. En cuanto a la compactación, pues también requiere una mayor energía de vibración, sobre todo en hormigones estructurales, si bien tampoco hay que pasarse porque nos puede producir el efecto contrario de que por un exceso de vibración se pueda generar una flotación de este árido ligero. Por tanto, hay que ser muy rigurosos tanto en el amasado como en el transporte, como en la compactación. Bueno, aquí tenéis una foto de una aplicación que veremos ahora con más detalle. Esto es en Barcelona, de hormigón ligero, y ahora explicaré un poco en la obra de qué se trataba. Vamos a ver dos aplicaciones de hormigón ligero estructural. Una es ya veremos, una losa para la cubrición de una vía de tráfico en Barcelona, en la entrada de Barcelona. Los que conozcáis la ciudad, si venís del aeropuerto y entráis por la Gran Vía hacia la Plaza España, hace bastantes años eso no estaba soterrado como está ahora, sino que estaba al aire libre. Entonces, cuando se hizo este soterramiento, parcialmente se cubrió, y entonces, como la diferencia de altura era bastante importante, no se podía utilizar una losa de hormigón convencional a todo el espesor, o utilizar, por ejemplo, un relleno primero de zahorras o de lo que fuera, y encima la losa por el tema del exceso de peso y porque se necesitaba que tuviera una cierta capacidad resistente. Por eso se utilizó en esta obra. Los que conocen Barcelona, estos edificios de colorines que estaban en ese momento en construcción, son la Ciudad Judicial, que son los edificios donde están centralizados todos los juzgados de Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Esto no tiene nada que ver con la conferencia con la charla que estoy dando, pero todos estos edificios son, como veis, de fachada de hormigón visto, de colores. Además, es hormigón autocompactable el que se utilizó. Y bueno, aquí veis claramente de un color así como rosáceo, el que está justo encima del camión o de la cabina del camión. Este otro ya es un color así un poco más diferencial, pero que creo que es de un tono verdoso. Y veis aquí a la izquierda, completamente encima de estos dos señores que están trabajando, uno así como más ocre, y el que está aquí detrás del camión, en la parte posterior del camión, ese es el edificio forense, que teóricamente tendría que ser de color negro, pero bueno, se consiguió un gris oscuro, bueno, por las típicas peleas que hay en las obras de que hay que echarle más pigmento. El pigmento es caro, y entonces esto ya no es el hormigón que viene en proyecto, por lo tanto quiero una revisión del precio, y no llegaron a un acuerdo, y al final quedó este color un poco más así clarito. Pero debería haber sido el proyecto original, que es de David Chipperfield, creo recordar. Debía ser completamente negro. Bueno, pues a lo que íbamos esta obra, pues se había construido la losa, digamos, resistente de hormigón convencional, y encima se rellenó
pues con una losa también estructural, pero que era con hormigón ligero para no tener para disminuir el peso o la carga muerta, digamos, de esta losa sobre las pantallas. Por eso a través de pantallas, aquí veis un poco el vertido. Este es un vertido convencional desde la propia cuba, con el canalón descargando. Aquí tenéis una vista general de la obra. Lo que se ve aquí ya hormigonado, esa es la losa de hormigón convencional. Y aquí pues la parte superior que era hormigón ligero. Bueno, la fabricación de probetas, aquí tenéis también el cono, que como veis parece un hormigón muy seco o relativamente seco, de consistencia yo diría plástica así a primera vista, pero realmente es más fluido de lo que representa aquí, debido a que no baja tanto el cono por el propio peso menor del hormigón. Y aquí tenéis un poco al respecto. Aquí veis, se ve con bastante detalle la utilización del árido. Yo creo que esto era arlita o algo parecido, que las formas evidentemente son muy esféricas. Esta segunda obra es también en Barcelona, en la Plaza Letamendi, que está la central en Barcelona de la agencia tributaria. Todo el mundo lo conoce con el edificio de Hacienda, y Hacienda somos todos, por tanto también tenemos una parte de este edificio. Pues se habían deteriorado mucho los forjados, que además están como una especie de voladizo de estas terrazas que no eran transitables, simplemente eran unas terrazas para poner los aparatos de aire acondicionado y algún otro servicio, etcétera. Yo creo que estos raíles que se ven aquí era donde iban. Y esto debía ser para la góndola, pero es un edificio acristalado, y estos los carriles de la góndola para limpiar los cristales, digamos, cuando se desciende la góndola. Bueno, total, que este forjado que está al aire libre, se había deteriorado bastante, y entonces se tuvo que reforzar, pero claro, sin aumentar demasiado el peso muerto del material que se pusieron, y por eso se utilizó un hormigón ligero. Este es el aspecto del hormigón. Al estar al aire libre es muy sensible al tema de la lluvia, y por tanto, como era una obra relativamente pequeña y fácilmente cubrible, pues se cubrió para evitar que, si había riesgo de lluvia, de que se pudiera mojar. Y ahora voy a hablar de un hormigón ligero, pero digamos que es una patente, y que lo reúne un poco todo. Es el hormigón autocompactante, ligero y además con fibras, ¿no? Esto fue una cosa, salió de una investigación que hizo la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Caminos, con el profesor Antonio Aguado, y la colaboración de Promsa, que es la hormigonera de Cementos Molins, y la presentaron este material lo presentaron al premio Construmat, y ganó un Accessit en el año 2013. ¿Por qué se presenta la necesidad de tener este hormigón que sea autocompactante, que sea ligero, que esté armado con fibras, o sea, que tenga una resistencia a la tracción un poco mayor que a la tracción, en el sentido de que sea como un hormigón armado, pero sin llevar armadura en barras, sino que la lleva en fibras? Hay muchísimos edificios antiguos, básicamente, que tienen este tipo de forjado que veis aquí. Empiezo por la capa de arriba. Hay un mosaico hidráulico, después un mortero de cal de 3 centímetros. Entonces están los perfiles metálicos
que no están normalizados, que existían en aquella época, que son los que soportan, y el doble casetón de baldosa cerámica, que hace de la bóveda, y entonces queda este espacio que marco aquí entre la parte superior del casetón, las vigas y la parte inferior del mortero, que normalmente lo que se rellenaba era con escombros, con una digamos, con un gran aporte de peso muerto a la estructura, al forjado. Al cabo de un cierto tiempo, pues, o sea, de muchos años, como veremos en alguna obra de Gaudí, pues, y de otros arquitectos modernistas, pues se empezaron a encontrar con problemas digamos, de durabilidad de este tipo de forjados. Y entonces se encontró, o sea, se buscó una solución de manera que diera más resistencia, pero con un peso inferior al que actualmente tenía con esta configuración de los escombros aquí. Es un poco la razón por la cual se estudió este tipo de hormigones. Había soluciones ya existentes que consistían en, perdón, en sustituir esos escombros por otros materiales de relleno, materiales ensacados, tenían un coste elevado, la accesibilidad a las obras no es fácil, porque son edificios normalmente catalogados históricamente y no se pueden hacer demasiadas cosas dentro de ellos. Tampoco se disponía de la trazabilidad de lo que estabas poniendo un poco allí, y requieren algunos materiales de soporte como puede ser un mallazo. Entonces, como he dicho antes, se desarrolló este proyecto entre la UPC, el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Escuela de Ingenieros de Caminos, bueno, ingenieros civiles para los del otro lado del charco, de la Universidad Politécnica de Cataluña, lo lideró el profesor Antonio Aguado, y por otra parte, Promsa, que es, como he dicho, el fabricante de hormigón preparado, de concreto premezclado, de la empresa Cementos Molins Industrial. Entonces, lo que se buscaba era, como he dicho yo antes, sustituir toda esta parte de escombro, e incluso aumentar, como veis aquí, el canto del forjado un poquitín más por encima de la cabeza de la viga metálica. Si lo comparamos con la anterior, fijaros que el mortero y el mosaico hidráulico iba ya justo apoyado, digamos, en la viga metálica, y en cambio ahora nos permite incluso reforzarlo más. ¿Por qué? Porque esto pesa mucho menos que el material al que sustituye. Entonces la configuración pues queda igual, se repone el mosaico hidráulico con un cemento cola en vez de con un cemento de cal, como se hacía cuando se construyeron estos edificios. Se quitan todos los escombros, se rellenan con el hormigón half, autocompactante ligero con fibras, y se mantienen los casetones y las vigas y los perfiles digamos, que metálicos que ya existían. En ese momento, el marco normativo que había y que sigue habiendo hoy hasta el miércoles de la semana que viene, creo que es el día 10, pues es la EHE. Y entonces, pues bueno, en la EHE hay 3 anejos, uno dedicado al hormigón ligero, otro dedicado al hormigón con fibras y otro dedicado al hormigón compactante. Y entonces este era el marco normativo de las cosas que tenía que cumplir este hormigón. El half está formado por áridos convencionales, áridos ligeros, filler, como finos, cemento, unos aditivos químicos y unas fibras metálicas. Las características de este producto, ahora lo veréis, estos dibujitos que intentan representar estas características que tiene el producto, las vamos a ver una a una.
Es autocompactante, o sea, no necesita prácticamente ningún tipo de compactación posterior, ocupa por gravedad todo el volumen. Es autonivelante, con lo cual tampoco hay que enrasarlo posteriormente al vertido del hormigón. Es capaz de nivelarse por sí mismo. Como veis aquí, en estos casos ya no se utiliza el cono, porque es un hormigón muy fluido, casi líquido. Lo que se utiliza son la torta de expansión para medir digamos, la trabajabilidad de este hormigón. Se incorporan áridos ligeros con una densidad entre 1.500 y 2.000 kilos, por eso la hojita está dando señal de ligereza, y se utilizan, os he dicho metálicas, son fibras poliméricas que sustituyen al tradicional mallazo y que evitan básicamente la aparición de fisuras. No es un hormigón armado, sino que simplemente es un hormigón armado con fibra polimérica, que la única función no es estructural, sino es evitar la aparición de fisuras sobre todo de tipo superficial, por retracción del hormigón. Es un hormigón que es bombeable, que es una característica muy necesaria para la accesibilidad que tienen estos edificios antiguos, como veis aquí. Aquí lo veis cómo están bombeando hormigón, y la bomba de hormigón que está en la calle, y simplemente lo que llega son las mangueras hasta el edificio. Es resistente, tiene alrededor de 20 megapascales, con lo cual, como además hemos recrecido el espesor, estamos dándole realmente una capacidad estructural mucho más importante a esos forjados. Es similar al producto original y preexistente, y aporta un comportamiento como elemento absolutamente monolítico, cosa que los escombros normalmente no lo suelen cumplir. En la aplicación se requiere una mezcla previa en central de este tipo de hormigón para amasarlo perfectamente, para que sea autocompactable, bombeable y sobre todo que las fibras se repartan de la manera más uniforme posible dentro de la masa. Y esto nos da la ventaja de que tendremos siempre un hormigón mucho más homogéneo y con una trazabilidad mayor. Los espesores suelen ser reducidos, y eso también ayuda mucho a la presencia de las fibras, que evitan para estos espesores evitan la fisuración superficial del hormigón. Y es un hormigón evidentemente ligero, porque básicamente hay gran parte de árido ligero. Ahora vamos a ver tres aplicaciones más en tres edificios dos muy emblemáticos en la ciudad de Barcelona: la Casa Museu de Gaudí, que está en el Parque Güell, y la Casa de las Punxes, de las agujas, digámoslo así, en Barcelona, que está en la Diagonal, y una aplicación en una estructura existente en Montgat, que es una población que está justo al norte de Barcelona, en la costa. Esta es la aplicación en la Casa Museu Gaudí, que es un edificio evidentemente catalogado. Como veis, esta es la estructura existente y lo que se iba a rellenar con el half. Se tuvieron evidentemente muchísimo cuidado en las nivelaciones, en no pasarse de espesores para no sobrecargar la estructura, que es una estructura evidentemente muy antigua, de principios del siglo XX. Bueno, aquí este es, como los que conozcáis Barcelona y el Parque Güell, este es ahora no me acuerdo cómo se llama, aquella cosa que está cubierta, el peristilo o no, algo así. No hay mucho caso, pero es bastante conocido dentro del Parque Güell. Aquí está el vertido del hormigón. Como veis, el mismo se va expandiendo y se va autonivelando a través de
simplemente se iban comprobando los niveles y se les da un pequeño acabado superficial, pero muy para eliminar alguna posible burbuja de aire que quedara. Este es el producto acabado. Y este es el otro edificio, este está dentro de Barcelona ciudad, vamos, en la diagonal. Este no es de Gaudí, es de otro arquitecto modernista, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch, no recuerdo muy bien cuál de los dos, pero también es un edificio muy emblemático y, bueno, tenía exactamente el mismo problema de forjados que la Casa Museo de Gaudí y se intervino con la misma metodología. Lo paso un poco rápido porque no es muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. Y este es el otro edificio, que era un edificio ya existente, en el cual se quería, por un cambio de uso, se quería reforzar la capacidad portante del forjado y se utilizó este tipo de hormigón para no aumentar el peso de la mínima, lo mínimo posible. Esta es la textura que tiene el producto recién vertido. Se puede observar muy bien el árido ligero, y esto es una vez endurecido el acabado. Sobre esto, evidentemente, esto, digamos, no es recomendable que sea el piso porque vamos a circular, sino que hay que ponerle algún tipo de, digamos, de capa de rodadura, sea en forma de baldosa o como se quiera. Bueno, y vamos a pasar al hormigón pesado. El hormigón pesado o hormigón también de alta densidad puede definirse como aquel hormigón que tiene una densidad superior a la de un hormigón convencional o de densidad normal, o sea, por encima de esos 2.300 kilos metro cúbico. La cuantificación de esta propiedad de alta densidad o de pesadez, en el sentido de que pesa más, requiere un marco referencial en relación a la densidad considerada como normal en hormigones ordinarios, el cual no está exento de un cierto carácter convencional, porque es un 2.300, 2.400 y no 2.200 o 2.100, en fin. Pero bueno, la convención es esa, que entre 2.300 y 2.400 se considera un hormigón convencional, así como lo dice el código estructural que entra en vigor la semana que viene. Y en este marco, pues, de hormigones pesados, es aquel que se define, cuya densidad se define como superior a estos rangos y en rangos superiores normalmente a los 2.800, hasta los 3.000, y se puede llegar a hormigones, digamos, de mucha densidad, llegando hasta los 5.000 kilos el metro cúbico. Pues los podemos definir entre hormigones pesados, que serían estos de 2.800, 3.000, y hormigones de muy alta densidad, que ya serían estos que pasan por encima de los 3.000 y pueden llegar hasta los 5.000. Si vemos la composición de un hormigón convencional, en primera aproximación como número gordo, el 70% del peso lo aportan los áridos y el resto lo aporta el cemento y básicamente y el agua. Por otra parte, la densidad del material refleja las densidades de los materiales componentes y su proporción relativa presente en la mezcla, ¿no? Si vosotros hacéis digamos, un escandallo de las densidades y la proporción de estos materiales en la mezcla, pues os saldrán esas densidades convencionales del 2.300, 2.400. Si aumentamos mucho la densidad o el peso en relación a una mezcla convencional, lo que tenemos, evidentemente, igual que en el hormigón ligero para bajarla, aquí para subirla tenemos que actuar básicamente sobre los materiales componentes y en este caso sobre los áridos. Con lo cual ya, digamos, esta proporción del 70% en peso que lo aportan los áridos se convierte en muchísimo más alta, más elevada. Puede estar en torno al 80-85% lo que
lo que pesa los áridos respecto al resto de componentes del hormigón. Por tanto, lo que nos conduce es a utilizar áridos pesados, de mayor peso específico que los empleados en los hormigones convencionales, y por eso existe un cierto carácter biunívoco entre la definición de hormigón pesado y hormigón de áridos pesados, que viene a ser exactamente lo mismo, dos maneras diferentes de enfocar la idea. De hecho, hay muchos, como ha dicho antes David al principio, como veremos en las aplicaciones, cuando tú buscas con este tipo de hormigones, ya veremos en las aplicaciones que puedes buscar diferentes propiedades que se consiguen a base de que sea un hormigón de muchísima densidad y por tanto muy compactos, que no dejan pasar prácticamente absolutamente nada, incluso absorben radiaciones, que es una de las habituales utilizaciones de este tipo de hormigones. Otra, por ejemplo, curiosa también es en ciertos, también se puede utilizar en ciertos elementos marinos, como los tetrápodos, porque claro, al tener para el mismo volumen muchísimo mayor peso, son mucho más resistentes o más difíciles de mover por el oleaje. Pero vamos, normalmente las aplicaciones que se suelen ver son digamos, la parte que... A ver si me cambia la de ahora. Aquí veis los tipos de árido que podemos utilizar, divididos en dos grandes grupos, áridos sintéticos o áridos naturales, y en función del tipo de árido sintético natural, un poco la idea de su densidad. Aquí, si la densidad de un árido normal pues estará en torno al 2 y pico, aquí ya vemos que podemos llegar a 7,5 en el caso de utilizar, en vez de árido, bolitas de acero, que también se utilizan. O otro tipo de áridos sintéticos como el ferrosilicio, el ferrofósforo, ferroboro, escorias pesadas o incluso el carburo de boro. Y en cuanto a los áridos naturales, que tienen una densidad mayor que los áridos habituales, pues aquí tenéis un poco también la lista en función de mayor a menor densidad. La hematita, la ilmenita, magnetita, la varita, que es quizá el más habitual cuando se utiliza árido natural en los hormigones pesados, pero bueno, hay otros que la verdad yo tampoco no sé si los conocéis, pero vamos, los geólogos supongo que sí, pero la mayoría de ellos, aparte de la magnetita y la varita, limonita y serpentina, y la bauxita también, los demás son bastante desconocidos. Aquí, para que presentároslo, pues bueno, este es la varita, que es un material opaco de estructura laminar, se emplea en forma de polvo, arena y gravilla de hasta 30 milímetros de tamaño máximo. Es una roca de cantera compuesta de 90 a 95% de sulfato de bario, con un peso específico entre 4,1 y 4,3. Se puede procesar con cierta facilidad para transformarla en árido fino y grueso. Normalmente se obtiene unos hormigones de densidad del orden de 3,7, que no está mal. La magnetita es uno de los áridos más empleados. El mineral viene mezclado con rocas ígneas y sedimentarias. Un problema que surge para el suministro de la magnetita es la granulometría y la forma de los granos. La magnetita es adecuada para árido grueso en cuanto a tamaño, se produce casi exclusivamente por machaqueo, por lo que se obtienen unos áridos muy angulosos que le dan un aspecto áspero al hormigón y no favorecen a su trabajabilidad. La limonita, la ilmenita, el ferrofósforo, también se ha empleado mucho como árido grueso y fino en protecciones. Tiene una alta densidad entre 5,8 y 6,3, lo que permite producir un hormigón con densidades de 4 a 5,6. Sin embargo, hay que tomar precauciones para su uso. Cuando se mezcla con cemento, genera un gas inflamable y posiblemente tóxico, el cual puede desarrollar altas presiones si está confinado. Bueno,
Por tanto, como hemos visto, los minerales ferrosos, la ilmenita, la hematina, la magnetita, pueden producir hormigones de hasta 4,8. Los minerales ferrosos son más fácilmente tratados de forma usual y pueden ser procesados con facilidad en áridos tanto gruesos como finos. Incluso se ha utilizado, que creo que sale de la lista en algún caso, pues escoria siderúrgica que también tiene una elevada densidad. Normalmente la densidad del hormigón es el principal requisito de diseño, cuyo cumplimiento comporta en general por defecto la satisfacción de una resistencia ya de per se. Ello conduce frente a cada aplicación a la selección adecuada del tipo de áridos a utilizar bajo la premisa de obtener una estructura de esqueleto granular que proporcione la máxima compacidad. Aquí no vamos tanto a por la resistencia, sino a porque sea lo máximo compacto posible ese material. Y en función de eso, pues seleccionamos qué tipo o tipos de áridos podemos utilizar. Los cementos y aditivos reductores de agua son los mismos que para un hormigón convencional, según la necesidad que tengamos de que sea, por temas de durabilidad, el cemento, por ejemplo, y por digamos, puesta en obra el tipo de aditivo que utilicemos, sí, que sea un plastificante o un superplastificante, cualquier reductor de agua en diferentes grados. Aditivos aireantes se deben evitar por razones obvias, porque si lo que buscamos es la máxima compacidad, no le pondremos un aditivo que lo que nos va a crear son huecos dentro de la estructura. Bueno, esto es una tabla, digamos, de las características, de las propiedades de los hormigones pesados, diferentes según el tipo de árido fino y árido grueso, perdón que está en inglés, pero bueno, esto es la densidad, la resistencia a compresión, el contenido en cemento en kilos por metro cúbico. Estos son los áridos, el árido fino y el árido grueso, un poco las proporciones de cada uno de ellos, la cantidad de agua y, digamos, los límites del contenido de agua. Y estos son para hormigones pesados con una puesta en obra convencional, es decir, con la descarga típica, pues por la canaleta que no es tan fácil, por la canaleta del camión cuba o por el cubilote. Aunque ya veremos que eso hay que tener sus precauciones por el peso. Y son la dosificación y las propiedades de densidad igual que antes para los hormigones pesados cuando estos su puesta en obra es de una manera particular que después explicaré, que se ponen primero los áridos y después digamos que se echa como el mortero, la parte de cemento y árido convencional que lleve, si es que lleva. Pero esto ahora lo veremos posteriormente cuando explique las tres metodologías que hay para la puesta en obra del hormigón pesado. Aquí un poco para que tengáis una idea de la composición, de la dosificación de estos hormigones y las resistencias y densidades que se obtienen con estas composiciones. En cualquier caso, cuando el volumen del hormigón pesado sea significativo, es recomendable hacer unos estudios previos que sancionen esta dosificación del hormigón, teniendo en cuenta
en esta etapa las circunstancias propias de la obra asociada a la fabricación, transporte, colocación, compactación del hormigón, junto a otros aspectos particulares de los elementos de hormigonar, como es su tipología, su geometría, la densidad de armado para los tamaños máximos y mínimos de máximos de árido, etcétera, ¿no? Siempre es recomendable, como es un hormigón muy específico, por no llamarlo especial, pues es conveniente hacer unos estudios previos con los condicionantes que va a tener la obra en particular. El amasado, la fabricación de este hormigón pesado se realiza en plantas convencionales de hormigón, en las cuales en un caso habrá que prever unas zonas de acopio y manipulación para el árido pesado. Un aspecto a reseñar es la disminución del volumen de amasado, o sea que se puede cargar menos la amasadora de la planta cuando se trata de estos hormigones pesados, y también el volumen a transportar para no pasarse de carga en las cubas móviles que se utilizan como medio de transporte habitual. En este caso, para las cubas móviles hay que hacer hincapié en la revisión de la presión de los neumáticos, que es muy, muy importante. Por tanto, al pesar más, pues podemos transportar menos cantidad y evidentemente tiene menos volumen. Como orden de magnitud, el volumen máximo de amasado y transporte para hormigón convencional debe multiplicarse por la relación 2,4 partido por la densidad o el peso unitario del hormigón de alta densidad para tener el máximo volumen a fabricar y transportar. Si tú tienes una cuba de 9 metros cúbicos, que será por 2,4, da tantos kilos, pues tienes que contar que la tienes que dividir por la densidad de este hormigón pesado, con lo cual te saldrán bastantes menos metros cúbicos. El tiempo de amasado también será en general mayor que un hormigón de densidad normal, independientemente del sistema de colocación que se emplee en cada caso. El vertido, pues evidentemente hay que estudiarlo también, la necesidad de reforzar los encofrados o bien utilizar otros de mayor rigidez. Como orden de magnitud es usual considerar empujes del hormigón fresco en un hormigón de alta densidad como la densidad del hormigón pesado partido por 2,4, que es la densidad del hormigón convencional, para tener una idea de cuánto más empuje va a provocar este hormigón sobre los encofrados. Evidentemente también se debe tener en cuenta en relación con este tipo de hormigones a la sujeción de las armaduras, que debe ser más potente, digamos, que en un caso de un hormigón convencional, porque los empujes que van a recibir son mucho mayores, y a la colocación de los separadores. Entonces, el método convencional, pues es asociado al vertido directo o guiado del hormigón, comporta en este caso dos aspectos diferenciadores. Primero, que el peso del hormigón que induce una sobrecarga, por ejemplo, en los cubilotes, si la descarga se hace a través de cubilotes y por tanto todos los elementos necesarios para su movimiento, las grúas, los blondines, etcétera. Y por otra parte, la disminución de la luz de caída del hormigón, de manera que no se provoque una segregación en el hormigón colocado. Es decir, hay que reforzar los elementos para el vertido del hormigón, sean blondines o sea el que sea, incluso si es un camión bomba, evidentemente la canaleta tendrá que estar reforzada de alguna manera, porque si no se podría llegar a partir por el exceso de peso o ir descargando muy poco a poco. Y después todos los elementos por las grúas, etcétera. Y también tener mucho cuidado en intentar que las alturas de vertido sean las menores posibles, menores que el metro y medio, que digamos que sería el tope para un hormigón convencional, pues aquí dejarlo en medio metro o 60 centímetros, 70 centímetros, no mucho más allá. Si el vertido es a través de
bombeo se puede utilizar cuando la curva de granulométrica esté comprendida en un uso que sea apto para este sistema y que la forma de los áridos sea apropiada, o sea, más bien redondeados para que no tengan demasiado, no se imbrinquen entre ellos y dificulten el bombeo. La velocidad de bombeo también será más lenta que en un hormigón convencional y en general se recomienda efectuar pruebas también de bombeo en condiciones extremas para comprobar que realmente ese hormigón es bombeable por este método y que no se te quede atorado dentro de la manguera y aquello fragüe y haya que tirarlo. Dentro de los otros métodos de vertido del hormigón hay dos más. Uno es lo que se llama el pre-pack o hormigón con áridos precolocados. Se recomienda cuando parte de los áridos o bien su totalidad sean de acero o hierro porque tienen un peso tremendo y lo que consiste en colocar primero el árido grueso dentro del encofrado y posteriormente rellenar con mortero de cemento, arena y agua los huecos que dejan entre sí los áridos. O sea, por eso se precolocan los áridos y después se echa el mortero. Y la otra metodología, yo no la he visto nunca, las otras dos sí, pero esta no la he visto nunca, se llama puddling. No he conseguido traducirlo al castellano en una palabra un poco así inteligible, por tanto lo dejo en la terminología inglesa. Lo que consiste es colocar una capa de varios centímetros de mortero, cubrirla luego con una capa de árido pesado, el cual se mezcla in situ mediante el vibrado interno o de varillas. Este método evidentemente requiere una ejecución muy cuidadosa y controlada y está indicado para hormigones de muy alta densidad, para los de densidad por encima de los 6.000 kilos por metro cúbico. Ya os he dicho que yo esta no la he visto nunca. Esta del prepaxi y la del vertido convencional también la he visto. A veces también se utilizan en elementos prefabricados. Pues evidentemente de tenerse en cuenta lo mismo que cuando se hacen en obra, el hormigón in situ en obra, los encofrados, porque también los encofrados deben ser reforzados por los temas de empuje y deben ser específicos. También el tiempo de vibrado deberá establecerse en función de la consistencia requerida y de la naturaleza de la propia estructura del esqueleto granular del árido pesado que se haya utilizado, mientras que para el curado rigen las directrices utilizadas en hormigones ordinarios. Y finalmente cabe reseñar que en el contexto del proceso de ejecución de obras con hormigón pesado, la incidencia en aspectos asociados a la seguridad y salud laboral derivados del mayor peso del hormigón, también en el ámbito del control de la uniformidad y homogeneidad del hormigón, la necesaria evaluación de la densidad como parámetro principal de control. Vamos a ver básicamente las aplicaciones habituales del hormigón pesado, así digamos sin entrar en muchos detalles, pero para que veáis un poco la gama de aplicaciones. Por ejemplo, como ya os he dicho David, instalaciones de pantallas de protección debido a las propiedades de absorción, frenado de neutrones rápido que poseen los materiales como el hormigón pesado. Se utiliza en áreas de tomas de radiografía industrial, rayos X, rayos gamma. Una aplicación un tanto curiosa son en los blindajes en las cámaras acorazadas de los bancos, como veis aquí en la fotografía. Este sería el tema de la radiación. Como contrapeso o anclajes en puentes levadizos. Aquí veis una foto de una aplicación. Estructuras con el peso como elemento determinante. Por la razón que sea, si necesitáis un elemento que tenga un peso propio muy elevado, pues tendréis que ir a utilizar hormigón pesado. Y en cimentación de elementos de excesiva esbeltez, evitando el pandeo, al ser de
gran densidad evitan elementos de panteo como podrían ser estas chimeneas. Y ahora vamos a ver una aplicación que se ha hecho aquí, que se hizo, vamos, hace unos cuantos años, aquí cerca de Barcelona. Es un sincrotrón, yo no soy físico nuclear, es un tipo de acelerador de partículas, de electrones, que hacen que circulen a velocidades cercanas a la de la luz y que son mantenidos dentro de un anillo en una trayectoria circular durante horas por medio de unos grandes imanes, ¿no? Que son los que aceleran a estos electrones ultraveloces. Pierden parte de su energía al moverse y emiten radiación de una gran brillantez en haces muy finos. Esta es precisamente la luz sincrotrón que se hace incidir en los materiales que se quieren estudiar. Alrededor del anillo de almacenamiento se dispone de salas experimentales. Ahora veremos un dibujito, cada una dotada de los instrumentos específicos a las que se dirigen la luz del sincrotrón para aprovecharla en diferentes tipos de investigación. Estos haces de luz se enfocan y se caracterizan en función de cada experimento y después se hacen que incidan sobre la muestra a estudiar. Un poco esto es para lo que sirve un sincrotrón. Y ahora vamos a ver para por qué se utiliza el hormigón pesado, que ya lo intuís en este tipo. Este es el sincrotrón ALBA, que está al lado de, bueno, en la zona de Sant Cugat, al otro lado de la montaña del Tibidabo, para los que conozcáis Barcelona. Este es un poco lo que hay dentro de esa cúpula que hemos visto gigante. Estas son las salas donde se hace incidir el rayo del sincrotrón o la luz del sincrotrón sobre el material que se quiere estudiar. Como veis, cada una de estas pues tiene un nombre. Yo lo visité hace muchos años, no lo recuerdo mucho, pero la verdad es que era una cosa bastante espectacular. Entonces, esto se construyó en el 2003. Bueno, el hormigón de alta densidad se presenta en elementos in situ y elementos prefabricados. Se especifica para el hormigón una densidad mínima de 3.200 kilos por metro cúbico, tanto en los muros in situ como en los elementos prefabricados. Y asimismo, los muros in situ serán armados con cuantías geométricas mínimas según la instrucción EHE, que es la normativa para el hormigón armado en España. Y la especificación del hormigón es una HA25. Como veis aquí, no era tan importante la resistencia del hormigón, sino básicamente su alta densidad y su compacidad. Esta es un poco la dosificación que se utilizó. Árido barítico entre 2.700 y 3.000 kilos por metro cúbico, cemento tipo 1 42,5 entre 325 y 350 kilos, una relación agua-cemento entre 0,45 y 0,6 y un aditivo superlubricante. La ferralla en los muros de hormigón pesado y los encofrados fueron diseñados específicamente para esta aplicación. Ahora veremos alguna foto, aquí los tenéis, la ferralla y los encofrados, evidentemente reforzados para poder resistir. Aquí veis el porte un poco del espesor de estos muros al ver el encofrado de lado. Y bueno, un poco esta era mi última diapositiva. Es lo más habitual, aunque esto no es muy habitual, lo del sincrotrón, pero sí que la utilización del hormigón pesado como pantalla para rayos X, rayos de tipo electromagnético. Y las otras aplicaciones son un poco mucho más esporádicas, como el de las cajas de seguridad de los bancos, etcétera. Pues bueno, esas son bastante más. En las películas ya se ve que no utilizan hormigón pesado porque con ciertos métodos lo pueden cortar con relativa facilidad a los ladrones, pero vamos, quiero decir que es una de las posibles aplicaciones también del hormigón pesado.
Pues nada, esta era mi última diapositiva y quedo a vuestra disposición por si queréis realizar alguna pregunta vía el chat